Bueno, bienvenidos a todos a Realidad Subterránea. Mi nombre es Diego Moreno. Y bueno, el día de hoy me gustaría compartirles un tema al cual titulé Sadismo Divino. Bueno, ya hace ratico que no podía compartir el podcast. Estaba un poco ocupado en trabajos y estudios. Pero pues estamos de regreso. ¿Listo? Bueno, que me gustaría que todos fuéramos a Lucas 15, del verso 28 al 32. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, creo que iré hasta el 30, qué pena. Bueno, yo creo que esta es una de las historias más reconocidas en la Biblia, ¿no? En general en el mensaje de Jesús, ¿no? De hecho, yo creo que cuando nosotros iniciamos nuestra vida de fe, fue una de las primeras historias que nos contaron y es una de las primeras historias que nosotros les contamos a los demás cuando les queremos compartir de Jesús. Y sí, esta es como una historia insignia como tal del Evangelio, porque de alguna manera nos muestra el corazón del Padre y nosotros nos identificamos precisamente con estos personajes, ¿no? Yo creo que la mayoría hemos sido esos hijos pródigos que han llegado con heridas, con culpa, con problemas, con una cantidad de cosas y ver a Dios, o sea, identificar a Dios como ese Padre que nos abraza, que nos acepta a pesar de lo que hayamos hecho, lo que nos hayan hecho. Nosotros, o sea, es un cuadro que la mayoría nos gusta sentir, nos gusta representar, por así decirlo. Y es una historia muy linda, pero yo siento que a la vez, por ese primer, o sea, por ese primer momento de esta historia que es tan lindo, tan bello, muchas veces pasamos por encima de la segunda parte de la historia, ¿no? Que habla precisamente del hijo mayor. Y yo creo que lo hacemos porque de alguna manera como que uno ve como, ah, sí, es ese hermano que, o sea, lo vemos como una representación del mal o como si un hermano que es envidioso de su hermano. Pues yo siento que Jesús también nos quería enseñar algo a través de la vida de este personaje. Y yo siento que este personaje de alguna manera nos representa a nosotros, o por lo menos a mí, no sé, ustedes de pronto son mejores que yo, en nuestra vida eh, post qué, post mundo, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando nosotros iniciamos en este camino de la fe, de alguna manera, este personaje del hijo mayor empieza a representarnos. Y bueno, les voy a decir por qué. Vamos a leer el verso 29 que dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, nunca habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y yo siento que de alguna manera eso es lo que nos pasa a nosotros después de que nos entregamos a Jesús, empezamos a hacer las cosas correctamente, ¿no? Empezamos a eh, venir a la iglesia, servir, orar, leer la Biblia, poner en orden nuestra vida y hacer las cosas correctamente. O sea, al igual que el hijo mayor, aquí el hijo mayor no está diciendo nada malo, está diciendo que él nunca lo había desobedecido. O sea, él está intentando hacer las cosas bien. Pero yo siento que de alguna manera, cuando empieza a ocurrir esto en nuestras vidas, empieza a surgir, por así decirlo, una mentira que nosotros de alguna manera la hemos, o sea, la hemos vuelto una de nuestras mayores verdades, tanto en la fe como en nuestra vida en general, ¿no? Y es una mentira que es como muy, no sé cómo decirlo, como muy atractiva, por así decirlo, en el momento en que nosotros la recibimos. Y la mentira es precisamente la mentira del sufrimiento, ¿no? Sí, o sea, como que de alguna manera empezamos a ver la vida de esa manera, empezamos a ver la vida que
las mejores cosas. O sea, si nos ponemos a ver por lo menos la historia del hijo pródigo precisamente, las mejores cosas que él recibió fueron cuando él no hizo nada para, para recibirla, ¿no? Porque pues él simplemente fue al padre, le pidió perdón y recibió el amor y la bendición más grande que de pronto en toda su vida nunca había podido recibir, que era pues el perdón y el amor del padre. Pero el problema es que nosotros empezamos, o sea, después de eso empezamos a pensar de esta manera, o sea, empezamos a pensar, o sea, aunque recibimos lo mejor de nuestras vidas de una manera gratuita, ahora empezamos a pensar que las demás bendiciones, las demás cosas las tenemos que recibir a través de este medio, ¿no? Y ahí es donde empieza la dificultad, porque cuando nosotros pensamos que la vida funciona de esa manera, que funciona a través de los sacrificios, a través de las pruebas, a través de los sufrimientos, o sea, que la vida se vuelve más valiosa, se vuelve mejor a través de este tipo de cosas, es cuando empezamos a perder el gozo, ¿sí? Cuando empezamos a perder la felicidad, ¿no? Porque digamos, ya no podemos eh, disfrutar, por lo menos, de cosas que llegan no a través de este medio, o sea, a través del sufrimiento, porque pues vemos, o sea, ya no le damos el valor que nosotros creemos que debería tener. Y hay una historia, bueno, que me gusta mucho de un libro que leí, que retrata un poco esto que les quiero compartir, que dice: es preciso aclarar que el adicto al sufrimiento no es un masoquista, porque no lo disfruta, no ingresa nunca en el gozo, no siente placer. Lo que sucede es que requiere esa fuerza negativa para armar el esquema de una existencia donde no es una persona cualquiera, banal, superficial, sino alguien profundo, trascendente y único. Y entonces yo siento que ahí es donde este tipo de pensamiento empieza como a, o sea, por lo menos en nuestra fe, a enquistarse un poco más. Porque de alguna manera nosotros empezamos a valorar a las personas que han pasado precisamente por este tipo de cosas. O sea, gente que, digamos, o prácticas que nosotros hacemos que nos provocan este tipo de malestar, que nos provocan ansiedad. O sea, vemos que de alguna manera cuando pasamos por procesos así, los resultados que vienen después del sufrimiento son, como lo dice la lectura, cosas trascendentes, cosas profundas. Sí, de hecho nuestra identidad se vuelve así, ¿no? O sea, cuando alguien nos comenta su testimonio donde, mejor dicho, le pasaron cosas horribles y cosas así, uno como que se queda como extasiado, por así decirlo, ¿no? O sea, como, uy, esa persona sí está más cerca de Dios, pasó por todo esto. Y no digo que uno no pueda aprender acerca de eso, pero el problema es ese, o sea, el problema es que ya cuando nosotros creemos que la vida funciona de esa manera, solamente valoramos las cosas que nos provocan sufrimiento, que tengan que ver con el sacrificio. Y entonces no podemos ser felices, ¿por qué? Porque cuando la vida no se ajusta a la forma en que nosotros creemos que debería funcionar, o sea, a través de procesos, a través de sacrificios, a través de sufrimientos, nos empezamos a frustrar, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado igual lo que le pasó al hermano mayor, ver a otras personas que de pronto triunfan más, adquieren riquezas que nosotros tal vez nunca en nuestra vida pudimos lograr, y ni siquiera tuvieron que esforzarse mucho, ¿sí? O sea, ni siquiera fue porque tuvieran que, mejor dicho, como de pronto muchas personas, yo creo que la mayoría, que les ha tocado, por ejemplo, días que uno ve que les ha tocado trabajar, estudiar, mejor dicho, que hasta se ganaron migrañas de tanto esfuerzo, de tanto proceso, ¿sí? Para supuestamente a través de ese medio adquirir algo valioso. Pero después uno se ponía a comparar. De hecho que ya salió un meme que me llamó la atención, que era algo así, o sea, ponían la comparación de, mejor dicho, el arquitecto, bueno, no sé, el especialista en tal cosa, y ponían ellos como en automóviles, o sea, él tenía por allá, digamos, no sé, bueno, yo no sé casi marcas de automóviles, pero sí,
digamos algo así como carritos pues de baja gama, pues digamos chévere, ¿no? Pues ponían por allá, yo no sé, al youtuber, por así decirlo, con mejor dicho al carrazo del mejor dicho, ¿sí? Y entonces eso es lo que pasa, o sea, el problema de este tipo de pensamiento es que la vida no funciona de esa manera, o sea, a veces hay gente que hace cosas pequeñas que los hacen adquirir cosas grandes y a veces hay gente que a pesar de que se ha sacrificado, a pesar de su esfuerzo, aunque, o sea, se siente injusto, ¿no? La vida no es recíproca, por así decirlo, con lo que supuestamente esa persona invirtió. Y empieza esa frustración, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué la vida no funciona de esa manera? Y hay otra historia que está en Mateo 20, del 1 al 16, que yo creo que nos va a ayudar a entender un poco más esto. Dice, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo, vayan a trabajar en mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó, ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos les contestaron, porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo, vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores, llama a cada uno de los trabajadores y págales comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario en un día. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron, los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron una hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a uno de ellos, mira amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el mismo salario de un día. Todo el dinero que te ganaste, toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Y yo siento que Jesús, de alguna manera, aquí está hablando, o sea, está precisamente como fragmentando, por así decirlo, es precisamente este tipo de creencia, ¿no? O sea, miren cómo los trabajadores que estudiaron hasta las 5 empiezan a decir, oye, pero es que nosotros estuvimos hasta las 5 y es que merecemos, o sea, pues si uno se pone a pensar, no sé, oye, pero sí, porque les pagarían lo mismo. Pues yo siento que Dios quiere fragmentar este tipo de creencias porque cuando nosotros pensamos de esa manera, no vamos a poder ser felices. Vamos a poner tanto nuestra atención en que la vida tenga que ajustarse a esa forma de, o sea, en la forma en que nosotros creemos que debería funcionar, que cuando no lo hace, nos empezamos a amargar, ¿sí? Al igual que le pasa a esos trabajadores. Y no solo eso, sino que nosotros tampoco vamos a poder disfrutar de las cosas que recibimos de esa manera, ¿sí? O sea, cuando llegan las cosas, de pronto bendiciones y eso, nosotros, o sea, como solamente lo que es a través del sacrificio, a través del sufrimiento es trascendente, profundo, de valor, entonces nosotros no las vamos a poder disfrutar. Llegan y lo damos por hecho, por así decirlo, ¿sí? Y ahí hay algo que me gustó de un libro que también les quiero compartir, que habla un poquito acerca de, o sea, como de esta misma historia, o sea, como nosotros, o sea, nos empezamos a sentir incómodos, por así decirlo, con las cosas que llegan de esa manera. Y hablan un poco de las mujeres, bueno, de las parejas que vienen en este tipo de relaciones tóxicas, donde uno de las parejas
está, mejor dicho, metido en adicciones, o bueno, hay muchas complicaciones, maltrato en general. Y esa persona, o sea, logra salir de esa situación. Y me gusta mucho lo que dice aquí, que si cuando esa pareja en un intento por recuperar algo de la salud perdida se retira e inicia una relación con una persona sana, independiente, fuerte, no se siente a gusto, no puede, y se da cuenta de que algo le falta, de que extraña poderosamente una situación engañosa, el sufrimiento, la autodestrucción, la melancolía. Se regresa entonces a las madrugadas acompañando a esa pareja alcohólica a los consultorios psiquiátricos, a las salas de urgencias y cree que ese es su verdadero destino, el único posible. Entonces, miren cómo nosotros, o sea, cómo cuando nosotros valoramos, sobrevaloramos el sufrimiento, el sacrificio. O sea, no solamente nos sentimos incómodos como pasaba con esta pareja, cuando de pronto estamos en una situación estable, sino que a veces nos provocamos, nosotros mismos volvemos a lugares donde son, o sea, donde nos genera esa ansiedad porque de alguna manera como que lo empezamos a necesitar, como que esa es la única forma en que nosotros sentimos que realmente no, o sea, somos personas valiosas, realmente lo que tenemos es valioso. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver por lo menos gente, por lo menos hablando de gente de fe, que solamente cuando está en iglesias donde, digamos, los maltratan, donde, o sea, cada sermón son sermones, mejor dicho, donde los hacen sentir como cucarachas, así como dicen. O sea, los hacen sentir, o sea, o sea, es como que ellos dicen, bueno, aquí es donde mi Dios me está hablando porque Dios me está haciendo sentir incómodo, ansiedad, salen, mejor dicho, venían con sufrimiento y salen peor. Y creen que esa es la forma en que realmente, o sea, como que sintiendo esas sensaciones que realmente nosotros, o sea, estamos siendo, sí, o sea, Dios está cerca de nosotros. Y ese es, o sea, vivir bajo esta lógica es algo terrible, ¿no? O sea, vivir todo el tiempo infeliz, o sea, como decía al principio, no es que uno lo goce, pero sentir que eso nos hace más profundos, no más espirituales. Sí, de hecho hay lugares donde, mejor dicho, gente utiliza prácticas aún cristianas, ¿no? O sea, de ayunos extensísimos, o sea, o ellos mismos se provocan, uno ve que a veces, por lo menos yo lo que les contaba, creo que en uno de los podcasts que hablaba de gente que hasta se inventa creencias para hacerse sufrir, ¿sí? O sea, mm, mejor dicho, dejan una creencia muy importante que dicen dejarlo mejor, o sea, es una forma de probarle a Dios que lo amamos, es dejar, mejor dicho, esas cosas que amamos y son valiosas, porque esa es la forma en que nosotros le mostramos a Dios que lo amamos, ¿no? O sea, personas que han dejado trabajos, personas que han dejado parejas, personas, ¿sí? Porque, o sea, esa es la forma, o sea, esa es la forma correcta en que nosotros podemos mostrar que somos más profundos, de que nosotros sí lo hicimos, miren como yo lo hice, miren como yo sufrí y yo sé que Dios me va a dar algo mejor. Pero a veces no, la vida no funciona así. Y de hecho, una de las creencias más grandes que supuestamente nosotros como iglesia profesamos no funciona así, que es la gracia, ¿no? Entonces, mis queridos, pues espero que este podcast nos haga pensar de eso, que nos alejemos precisamente de esos pensamientos negativos, de esos pensamientos atractivos, ¿sí? Que supuestamente quieren instalarse en nuestra fe, pero realmente son solo mentiras engañosas, que lo único que hacen es secar nuestra satisfacción, secar nuestro gozo y vivir vidas infelices y miserables. Entonces, es eso, mis queridos, y bueno, los veo en otra oportunidad. Un abrazo a todos.